Es fuerte también decir 20 años porque es un montón de tiempo y a la vez no. El tiempo es muy relativo en esto, sobre todo porque yo voy a seguir viviendo toda mi vida con esto. Hay que tener un poco de corazón y comprender que para muchos papás y para muchas mamás este lugar es sagrado. Es el último lugar donde sus hijos fueron felices. Ahí murió una Agustina y nació otra y yo me hice a partir de eso y no sé cómo sería sin ese hecho en mi vida. Nosotros hubiéramos requerido unas disculpas, al menos. Hay personas que jamás van a tener que preguntarse en su vida por qué está vivo. Se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón y nosotros nos preguntamos, ¿cómo afectó ese hecho la vida de los sobrevivientes? ¿Cómo nos encontramos 20 años después? El 30 de diciembre del 2004, durante la tercera fecha que Callejeros hacía para cerrar el año en República de Cromañón, un boliche de la ciudad de Buenos Aires, un espectador arrojó una bengala que impactó contra la media sombra que cubría el techo. Se inició así un incendio que, complementado con la falta de medidas de seguridad del lugar, dejaron un saldo de 194 muertos y 1.432 heridos. ¿Cómo se vivía en esos años? Yo iba al colegio, estaba terminando primer año de la secundaria. Mis días se dividían entre el colegio y en ese momento jugaba al hockey. Esa era un poco mi vida. Trataba de ir a recitales cada vez que podía, desde bastante chica, que soy de medio del palo del rock. Y bueno, nada, en esa época se vivía un poco con un poco más de libertad. Un sentido de la amistad fuerte. Mucho estar en la calle, mucho vivir una cultura y vivir en tribus que nos sentíamos felices estando en la calle y compartiendo con amigos y con amigas. Era muy chica, muy medio quilombera, muy de llevarme el mundo por delante, creer que no pasa nada. Y divertirnos, escapar un poco del contexto que no nos prometía mucho y era sobre todo vivir el hoy. También era una época ahí en plena adolescencia o saliendo de la adolescencia, era el paso inmediato después del colegio. La tragedia de Cromañón sucedió 3 años después del estallido del 2001. Se podría decir entonces que fue una consecuencia de la debacle política, económica y estructural que vivimos durante la década de los 90. La generación esta del 2000 es hija de los 90 y los 90 fueron eso, fueron miseria, fueron exclusión y la música, sobre todo con las bandas que había en ese momento. El rock siempre fue un poco así, ¿no? Un poco contestatario contra antisistema. Y yo creo que nosotros, la juventud de los 90 y la que recogió un poco el guante en los principios de los 2000, somos un poco hijos de eso, ¿no? Y veíamos representadas en las bandas y en las letras de las bandas un montón de cosas que nosotros queríamos decir o que nosotros percibíamos de la sociedad. Mucho enojo, mucha frustración, no tener un lugar. Pertenecíamos muchos a estas tribus del rock porque no era donde nos sentíamos incluidos en un sistema que te excluía todo el tiempo. Las condiciones en las que vivíamos y en las que se vivía la cultura nos daba la pauta de que había como un nivel de precariedad y de violencia latente. 1 o 2 años antes de Cromañón yo estaba cursando el secundario y a un compañerito mío lo mató la policía. Ese mismo año que la policía lo mata a Martín Suárez, que era compañero mío del Colegio Integral de Munro, fue la masacre de Avellaneda. Así que, sumado a eso, que en los recitales también se vivía violencia. No había una cosa de ¿qué puede pasar? A mí no me puede pasar nada, somos inmortales. O sea, creo que también era la manera en que se vivía porque corríamos riesgo todos los días, todo el tiempo, entonces uno ya deja de prestarle atención. Por donde te movías había un grado de violencia que ahora nos damos cuenta que era más alto del normal.
Se vivía así y lo que venía saliendo bien por un pelito, un día dejó de sostenerse con alambre, digamos. O sea, en algún momento iba a explotar y explotó ahí. Entre otras irregularidades que presentaba Cromañón esa noche, se comprobó que faltaban salidas de emergencia y la única que estaba señalizada se encontraba cerrada con candado y cables. Además, los materiales del techo del local eran de guata, media sombra y espuma de poliuretano. La capacidad del lugar era para 1.300 personas. Esa noche había más de 4.000. Los ventiladores habían sido retirados de los 4 extractores de aire. No había agua y los matafuegos estaban vencidos. Yo sinceramente creo que explotó todo lo que podía explotar en una noche, todo lo que se hizo mal durante décadas, concatenó en ese lugar, en ese momento, y explotó, como podría haber explotado en cualquier otro lado, en cualquier otro momento, porque las condiciones eran las mismas en prácticamente todos los ámbitos. Negligencia, sí, total. Políticas públicas que no fueron reguladas, espacios que han sido habilitados, que no tenían la habilitación y que no había conciencia tampoco de quienes producen. Yo hoy con el diario del lunes y con post-Cromañón, obviamente, todo lo que nosotros pensamos a la hora después de producir tiene que ver con la seguridad de los músicos y las músicas, pero también del público. Entonces, eso hace que en ese momento la negligencia fue total. Hubo mucha gente que perdió su familia, sus amigues y todo porque no había un Estado presente, real, que haga lo que tiene que hacer. A nivel de inspección, los bomberos que autorizan eso, hasta obviamente el dueño del lugar, el gerenciador que era Chaván, el gobierno de la ciudad, absolutamente la policía que aceptaba la coima para no ir a tener que hacer contravenciones o a cerrar el lugar. Y Cromañón a nosotros nos demostró que no nos cuida nadie. No nos cuida el Estado, nos cuidamos nosotros mismos, entre nosotros, nos salvamos entre nosotros. De alguna manera la actitud de salvarle la vida a otro que no conoces habla mucho de los códigos que teníamos como tribu. No solamente del valor de la amistad, sino de la solidaridad, de una solidaridad absolutamente instintiva. No es que había mucha planificación. Durante estos 20 años se llevaron a cabo 4 juicios donde la responsabilidad del Estado fue condenada en todo. Los ejes centrales de las condenas fueron corrupción, coimas y omisión de los deberes de funcionario público. Lo sucedido la noche del 30 de diciembre de 2004 marcó un antes y un después en la historia de Argentina y además significó un quiebre en los modos de hacer y consumir la cultura. Había cosas muy naturalizadas, que no estaban necesariamente mal incluso. Nosotros, por ejemplo, veíamos el rock como una fiesta de familia también. O sea, podías ir con tu hermano, con tu hijo, un ambiente de fiesta que vos querías convidar al otro, querías compartir. Ese sentimiento de comunidad también es algo que era propio de antes y que ahora ya no lo hay tanto. Previo a Cromañón vivíamos en una inconsciencia total de ir y tocar en espacios que no sabíamos si tenían ni siquiera el cable a tierra. Ahora está todo mucho más estructurado, o sea, hoy ya no podés hacer ciertas cosas que antes sí lo hacías y que estaba hecho para que se haga en realidad, porque era como bastante anárquico todo. Bueno, post-Cromañón empezaron a haber muchas más regularidades, obviamente, y también hubo casos de que los lugares ya los clausuraban y no había lugares para ir a tocar. Eso también afectó mucho, digamos, a lo que era la producción local, pero bueno, siempre las regulaciones en estos casos eran necesarias porque corría el peligro la vida de no solamente los que estaban arriba del escenario, sino también del público. Me parece que la noche hoy día está un poco más cuidada, que veo los lugares con infraestructura mayor, que veo más cuidado entre los pibes y las pibas, y también nuestra generación que ahora quizás es gestora de espacios culturales,
o tiene responsabilidades políticas, creo que nos cuidamos un poquito más y que le damos mucho valor a eso. Hoy por hoy, si bien las cosas cambiaron un montón, sigue habiendo espacios que quizás no están tan regulados, porque también convengamos que después de 20 años hay una nueva generación de pibis que salen a bailar y que no conocen lo que pasó en Cromañón. La verdad es que hoy yo siento que los pibes no son conscientes, me parece. Ni viven con esa inconsciencia, ni son conscientes que hay mucha sangre derramada atrás para que hoy ellos tengan la seguridad que tienen y que no sé si la tienen en algunos casos, pero sin duda es otra estructura, es otra realidad la que a ellos les toca vivir. Entonces yo creo que también va de la mano con esto que decimos, que como se aprende para mal a naturalizar el peligro, se aprende para bien a naturalizar la ausencia de peligro. Para mí tal vez es un error. A mí me gustaría que estén más alerta. Y aún faltan programas de prevención para el público, que sepan qué tienen que hacer cuando van a un lugar. Eso no existe todavía. Y creo que eso puede ser un problema mayor si no se empieza a difundir más esas prácticas de convivencia, ¿no?, en los lugares. Después de 20 años seguimos teniendo problemas en lugares donde suceden cosas, ¿no? Entonces, creo que si bien nos dio otra mirada sobre la industria y de cómo trabajarla, hay cosas que todavía siguen haciendo agua, pero creo que es parte también de la conciencia que tenemos que tener cada uno, de la conciencia que tiene que tener el Estado a la hora de ir y regular y de decir, bueno, si esta es una ordenanza, esto va a ser así, pero también tiene que haber alguien que vaya y que se fije que eso está sucediendo de esa forma. Estaría buenísimo tener esa conciencia y ese sentido de comunidad que también nosotros teníamos, de decir, loco, cuídate, porque acá puede pasar cualquier cosa todo el tiempo, más allá de que haya mejorado un montón de cosas. A 20 años, Cromañón es una herida que sigue abierta. Es fuerte también decir 20 años porque es un montón de tiempo y a la vez no, porque no sé, el tiempo es muy relativo en esto. Sobre todo porque yo voy a seguir viviendo toda mi vida con esto. No es algo que se termina, no sé bien cómo explicarlo, pero van a ser 20, van a ser 30, van a ser 40 y cuando sean 50 los 20 me van a parecer pocos, ¿entendés? O sea, entonces es poco también. Y es poco también para una herida social que todavía está abierta. Es muy poco para una sociedad entera y hacer la autocrítica y digerirlo y transformarlo, internalizarlo y hacernos cargo de que nos pasó esto como nos pasaron otros hitos en nuestra historia. Hay que pelear mucho por la sensibilidad, ¿no? Me parece que esto, digamos, de haber quedado poco parias, digamos. Ayer charlaba con una amiga y era como que Cromañón era una cuestión medio under, no es una problemática que no tiene una reflexión muy profunda y no está en la agenda ni de la política ni de los derechos humanos. ¿Quién era yo hasta los 15 años? No tiene mucho sentido porque se perdió ahí. Ahí murió una Agustina y nació otra y yo me hice a partir de eso y no sé cómo sería sin ese hecho en mi vida. A mí me parece que falta sensibilidad en ese caso, como para poder comprender lo que pasó desde lo más básico que es el dolor. Yo desde muy chica me tuve que por ahí hacer preguntas que no se hace nadie nunca en su vida. Hay personas que jamás van a tener que preguntarse en su vida por qué está vivo. O por qué no me morí, por qué yo sí y ellos no, o al revés, o qué sentido tiene esto, cómo sigo, para qué sigo, por qué lo hago. Y yo eso lo tuve que responder a los 15 años. Hay que tener un poco de corazón y comprender que para muchos papás y para muchas mamás este lugar es sagrado, porque es el último lugar donde sus hijos fueron felices. Entonces, bueno, la vida después de Cromañón se trata un poco de eso, de ir viendo cómo lidiás, cómo vivís con eso, hacer lo mejor posible, sobreponerte todos los días y saber que es un peso que llevás para siempre y tratar de sostenerlo de la mejor manera.
Es loco porque uno que viene del periodismo, de la política, quizás a veces queda medio enclaustrado en cuestiones materiales, ¿no? Bueno, ¿cuál es la política pública que tiene que subsanar esto? ¿Cuál es la plata que le tienen que dar por los juicios? Bueno, pero hay una dimensión que es un poco, que es emocional y que es espiritual, que tiene que ver con el respeto por el luto de los familiares. Y a mí me parece que eso también falta. O sea, falta sensibilidad de la política, no solo para poner agenda para políticas públicas, sino también para respetar el luto y para poder darle el reconocimiento de incluso pedir perdón. Así como el Estado es responsable de Cromañón, el Estado es responsable de reparar los daños de Cromañón en la medida que puedan. Yo no entiendo cómo no se desesperan por reparar el daño que ellos mismos causaron. Nosotros hubiéramos requerido unas disculpas, al menos una disculpa y que nos den una palmada y que eso fuera masivo. Me parece que es lo mínimo, ¿no? Hay muchas etapas en esta construcción. Pasé por muchísimos estados de ánimo, desde el fondo más oscuro que te puedas imaginar hasta poder tener una vida bastante plena y poder transformar y resignificar el dolor que tuve tanto tiempo en otras cosas. Pero está ahí todo el tiempo y cuando menos te lo esperás resurge, emerge de las maneras más impensadas y está. Ahora que llega diciembre es como un agujero en el pecho todos los días y no cambia con los años. No hay una explicación tampoco del calendario, es casi diría un calendario biológico que empieza diciembre y te empieza a venir el mundo abajo. Y vos decís, ¿qué me pasa? Es diciembre. Cuando te digo Cromañón, ¿qué es la primera palabra que se te viene a la mente? Dolor. Injusticia.